Saludos amigos, les saluda el pastor David Cano, pertenezco a la iglesia CCI en la Lima Cortés, Honduras. Es un gozo y una alegría poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. El tema que hoy vamos a abordar se llama ¿Por qué nos sentimos derrotados espiritualmente? Creo que esta es una pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. No solo hablo con la tendencia de nosotros a sentirnos abrumados a veces por circunstancias adversas alrededor de nosotros, sino que también aquí va la cuestión temperamental. No todos tenemos el mismo temperamento y esto no es bíblico, pero se han descrito varios tipos de temperamento: el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Pero no, sin nada que ver con esto, a veces, aunque pudiera ser uno de los factores y una tendencia, a veces nos hacemos esa pregunta. Experimentamos unos días de derrota y otros días estamos súper bien, entusiasmados, dispuestos. Y como decía el salmista, fuertes toros de Bazán que se vengan contra mí, pero otros días sentimos que ni queremos movernos de la cama. La pregunta es válida, pero realmente Dios no quiere eso, como lo podemos saber nosotros y lo podemos intuir. Y también yo creo que a veces es resultado de la forma en que nosotros nos enfocamos y la actitud que tenemos con respecto a las circunstancias que son adversas. Muchas personas consideran que cuando se sienten eh, como derrotados espiritualmente, prácticamente, y ese tropiezo puede ser una derrota para ellos. Pero yo creo que en ninguna manera la palabra dice que nosotros somos personas derrotados. Es más, la palabra nos incentiva a que seamos cabeza y no cola, a que no temamos ni desmayemos, sino que sigamos adelante, a que perseveremos, a que tengamos longanimidad y en fin. Pero creo que enfocarnos así y hoy al tema que nos compete es muy importante verlo desde un punto de vista espiritual y atacarlo de esa manera. Pero abordando otra vez el tema, ¿por qué nos sentimos derrotados espiritualmente? Vamos a ver una historia para sacarlo de un contexto bíblico. Lo que pasó con un gran siervo y profeta de Dios está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Eh, Quiero hablar un poquito acerca del contexto para que entendamos qué es lo que había pasado. Elías es un profeta que Dios había levantado de muchos poderosos hechos y muy poderosa palabra, muy respetado por el pueblo de Israel, pero el pueblo se había volteado a los ídolos y tenían un rey que prácticamente no era muy sensato, y tenía una reina, esposa del rey Acab, que se llamaba Jezabel, que influía mucho con cuestiones de brujería y cuestiones ocultas en las decisiones del reinado. Esto había traído cierta opresión a tal punto que no había llovido por varios meses y el pueblo de Israel se había volcado a la idolatría. Viene Elías y Dios lo envía a que hablen al pueblo de Israel para que definan en su corazón si van a servir a Dios o no van a servir a Dios. Entonces invita a los 450 profetas falsos que había tenido esta reina Jezabel y el rey Acab y los reta a que se manifieste el verdadero rey a través de un sacrificio de 2 bueyes, cada uno clamando a sus dioses y ver qué Dios se manifestaba con fuego. Evidentemente los profetas, los 450 empezaron a clamar, y como vieron que llegaba el mediodía y no pasaba nada, entonces empezaron a cortar el cuerpo y no hubo ninguna manifestación. Elías en forma sarcástica se ríe, se burla de ellos, hasta que clama a Dios y le dice que a Dios que se manifieste. Dios se manifiesta en una forma gloriosa, en una forma extraordinaria, y cae fuego sobre el holocausto del buey que se había cortado en 12 pedazos con 12 piedras, se había empapado 3 veces de agua, hasta 7 veces, y lamió el agua el fuego, y entonces el pueblo
dijo que el verdadero Dios era Jehová de los ejércitos. Después de esto, Elías se va al monte Carmelo a clamar por lluvia y evidentemente Dios lo usa poderosamente. 7 veces van a ver, manda al siervo hasta que empieza a llover. Luego sucede lo que vamos a leer en el capítulo 19, versículos 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, que era la reina. Prácticamente ahí había como un matriarcado y un espíritu que dominaba a través de una mujer, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿No les ha pasado esto? ¿Se identifican con esto, hermanos? A mí me ha pasado que vienen momentos gloriosos donde nosotros sentimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y a los 2-3 días sucede una circunstancia adversa y como que nos ubica en nuestro contexto y nos hace poner los pies en la tierra y darnos cuenta que nos sentimos indefensos, abrumados por las emociones, por alguien que de alguna manera mandó una voz, una palabra que nos desanima y nos hace sentirnos derrotados espiritualmente. Ahora vamos a abordar por qué nos sentimos derrotados espiritualmente usando la Biblia. Por varias razones. Número 1, por dejarnos engañar con voces de mentiras. San Juan capítulo 8 versículo 44 leemos así, en la versión Reina Valera: soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Vemos, hermanos, que a veces aquí Jesús describe que hay personas que no hablan con la verdad. Y Jesús está hablando a las autoridades eclesiásticas y les dice que ustedes no hablan verdad y son hijos de su padre, el mentiroso, que siempre ha mentido. Entonces es evidente que la mentira proviene del diablo, y a veces escuchamos nosotros voces que nos hacen sentir así. Entonces permitimos que estas voces nos engañen, nos alejen de la verdad con una mentira, y viene la derrota espiritual a nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué voces oímos. Debemos de procurar celosamente saber qué voces escuchar, especialmente cuando no estamos muy bien emocionalmente o estamos en momentos de mucha alegría. Muchas veces cuando estamos muy alegres, muy gozosos, o muy tristes, o muy decaídos, tendemos a escuchar voces de alguien que en esos momentos altibajos pueden ser un poco determinantes para nuestra conducta y terminar creyendo cosas que no son ciertas. Hay que tener cuidado. Yo creo que la Biblia dice que todos tenemos un espíritu de dominio propio, y nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de templanza o dominio propio. Y siempre tenemos que tener esto balanceado en nuestras vidas. Un sentido común, hermano, amigo, para siempre estar balanceado y tener cuidado con las exacerbaciones o los decaimientos, porque eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere un balance en nuestras vidas, un dominio propio de la situación. Número 2, ¿por qué nos sentimos derrotados? Y otra razón, porque permitimos que nuestra mente se desvíe de la sencillez y pureza.
Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, en la versión Reina Valera dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza, o sea, de la devoción a Cristo. Ay, hermanos, cuántas veces nosotros somos seducidos por gente que habla muy bien, que convence a nuestros pensamientos o escribe muy bien y puede llevar nuestros pensamientos a acciones que puedan ser incorrectas para después sentirnos abrumados y derrotados espiritualmente. Número 3, cuando confiamos, otra razón por la que nos sentimos derrotados espiritualmente, cuando confiamos más en los sentimientos que en las convicciones. Versión Reina Valera, les voy a leer: de hermanos no pude hablarlos, Pablo escribiéndole, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Yo creo que Pablo aquí alude a los sentimientos que nosotros a veces tenemos: celos, contiendas, iras, enojos, malicia. Aunque no, eso no puede ser un sentimiento, pero sí a veces nos dejamos abrumar por sentimientos y nuestras convicciones las echamos a un lado. Creo que si hablamos de sentimientos, uno de los sentimientos más bloqueadores para la vida de una persona es el miedo, en cualquier contexto. Ya sea en el contexto secular, laboral, emocional, familiar, espiritual, el sentimiento más bloqueador es el miedo. Miramos aquí a Elías huyendo de las palabras de una mujer que habló precisamente esto. Voces de mentira diciéndole de que él iba a estar como uno de los profetas, porque Elías se tomó la tarea de degollarlos uno a uno a los 450 profetas falsos. Una tremenda carga emocional. Y luego vienen las palabras que definitivamente son una mentira y lo alejan. Viene un sentimiento y luego él se aparta. Y este sentimiento se llama miedo. Entonces vemos que uno de los sentimientos más bloqueadores es el temor y el miedo. No hablo del temor reverente al Señor, porque el temor reverente a Dios es un temor de respeto, sino un miedo de bloqueo, de sentimientos negativos que oprimen nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos vencer esos sentimientos de derrota? Pues volviendo al revés, escuchemos las voces correctas. Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí está Jesús exhortando a Pedro, porque había sido influenciado por Satanás para decirle que no dijera eso, que iba a ser oprimido por las autoridades y los sacerdotes, y que también iba a morir y resucitar al tercer día. Y él claramente, Jesús le dice: quítate y apártate de mí, Satanás, sabiendo que había sido influenciado por eso. Número 2, ¿cómo vencemos esos sentimientos de derrota? Mantén tu mente ocupada con la palabra del Señor. Filipenses 4:8. En fin, hermanos, versión palabra de Dios para todos. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Tenemos que mantener nuestra mente ocupada en la palabra de Dios. Si te abruman sentimientos o pensamientos que son contrarios a lo que es la voluntad de Dios para tu vida, mi amigo, y te sientes derrotado espiritualmente, piensa lo correcto, porque Dios tiene pensamientos de bienestar para ti. Él tiene planes para ti de bien y no de mal.
Siempre tiene un propósito Dios en nuestra vida. Y tercero, sigue tus convicciones y no vivas con temor. Deuteronomio 28, 7, 9 dice: el Señor te permitirá derrotar a todos tus enemigos cuando te ataquen. Ellos irán contra ti en una dirección, pero huirán de ti en 7 direcciones diferentes. El Señor te bendecirá con granos llenos y bendecirá todo lo que hagas. Te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios. Josué 1:9, Reina Valera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, sigue tus convicciones. Dios te manda que te esfuerces y seas valiente. Y no vivas con miedo, no temas. Yo estoy contigo donde quiera que vayas. Esa es la palabra del Señor que trae algo diferente para nosotros. Y entonces, hermanos, podremos seguir siendo cabeza y no cola. Podemos seguir siendo y avanzando en perseverancia delante del Señor. Este fue el tema que hablamos hoy. ¿Por qué nos sentimos derrotados espiritualmente? Les habló el pastor David Cano de la iglesia CCI y espero verlos en otro momento donde vamos a compartir la palabra del Señor, estar juntos hablando de ella. Bendiciones.